Estas son noticias de hoy 27 de febrero de 2019. El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, ofreció una entrevista para Caracol en la que mencionó una posible detención del gobierno de Nicolás Maduro a su regreso al país, y aseguró que una detención en su contra significaría una respuesta sin precedentes. Asimismo, habló sobre el papel que jugarán a partir de ahora los militares que se han puesto a su orden. No es seguro regresar, no es seguro estar en Venezuela por la crisis humanitaria y por la dictadura, la persecución que se ha desatado, que no es nueva. Ahí está Leopoldo López, Julio Borges, Fernando Albán, que fue asesinado regresando por Maiquetía, lo secuestró el SEBIN y fue asesinado luego de ser torturado. Ejercer la política en Venezuela tiene un alto riesgo que se puede pagar con la vida. El ejercicio de mis competencias debe ser en Caracas, sin duda alguna. Le encantaría al régimen de Maduro tener un nuevo exiliado. Si se atreven a meterme preso, habrá una respuesta sin precedentes, tanto de la gente como de la comunidad internacional. Por otra parte, el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró en una entrevista con un medio estadounidense que no se cree el esquema de jaque mate contra el que defienden figuras políticas de Estados Unidos, y subrayó que la historia continuará. Ese esquema de jaque mate que se lo crea Mike Pence, que se lo crea Mike Pompeo, que se lo crea John Bolton y el Abrams, pero no te lo creas tú que eres un hombre joven y sabes que la historia continuará, dijo Maduro a un periodista de la cadena ABC. En otras noticias, la cadena hispana Telemundo repudió este martes el secuestro durante 6 horas del periodista Daniel Garrido cuando estaba cubriendo la retención de su colega de Univisión Jorge Ramos en la capital venezolana, que ya fue liberado junto con su equipo. Noticias Telemundo repudia este tipo de acoso que atenta contra la libertad de expresión y los derechos humanos, manifestó en un comunicado. Telemundo exigió al gobierno venezolano garantizar el derecho a informar, así como la integridad física de los periodistas operando en Venezuela, tal como lo establecen los convenios internacionales y las leyes del país. Lamentó que un grupo de individuos armados y sin identificar forzó a Garrido a subirse a un vehículo y le cubrió la cabeza con una capucha, en las inmediaciones del Hotel Cayena en La Castellana, detalló Telemundo. Tras interrogarlo por 6 horas y quitarle sus equipos de trabajo, los secuestradores lo liberaron sin explicación alguna y sin devolverle sus equipos, agregó la cadena, con sede en Miami. En horas de la tarde, la redacción de Noticias Telemundo recibió un correo electrónico en el que Garrido confirmó su liberación en buen estado de salud. Por otra parte, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, pidió este martes al Consejo de Seguridad de la ONU la aprobación de una resolución que rechace la amenaza y el uso de la fuerza contra el país, en respuesta a las acciones de Estados Unidos. Arreaza, en un discurso, denunció supuestos preparativos de Estados Unidos para intervenir militarmente en Venezuela y llamó al máximo órgano de decisión de Naciones Unidas a pronunciarse para que se descarte esa opción por completo. El ministro insistió en que la operación humanitaria impulsada el sábado por la oposición con el apoyo de Estados Unidos fue una agresión contra la soberanía nacional y culpó a los antichavistas de la violencia. El ministro insistió entre otras cosas en que la operación humanitaria impulsada el sábado por la oposición con el apoyo de Estados Unidos fue una grosera agresión contra la soberanía nacional y culpó a los antichavistas de la violencia. Arreaza mostró al Consejo de Seguridad fotografías de los choques, asegurando que demostraban ataques por parte de manifestantes que llegaban desde Colombia junto a los camiones con ayuda. Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nuestra Policía Nacional Bolivariana pudo contenerla sin el uso de ningún tipo de fuerza letal, aseveró, subrayando que la mayoría de los heridos fueron miembros de las fuerzas del orden. En otras noticias, el presidente de Colombia, Iván Duque, afirmó este martes que la declaración emitida ayer por el Grupo de Lima sobre la crisis en Venezuela disipó las dudas de una posible intervención militar en ese país. La diplomacia y el cerco diplomático están por encima de cualquier discurso belicista, manifestó Duque a periodistas en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, donde afirmó que se desmienten las voces que alertaban de vientos de guerra. El Grupo de Lima se reunió ayer en Bogotá y en su declaración pidió una vez más que se celebren elecciones en Venezuela,
en donde consideran roto el orden constitucional y reconocen al líder del Parlamento, Juan Guaidó, como presidente del país. Al encuentro acudieron, además de Guaidó, los presidentes de Colombia, Iván Duque, Panamá, Juan Carlos Varela, y Guatemala, Jimmy Morales, así como los vicepresidentes de Estados Unidos, Mike Pence, y Brasil, Hamilton Mourão. Por otra parte, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, calificó este martes la detención de periodistas en Venezuela de actos desesperados del gobierno de Nicolás Maduro, en alusión a la retención durante unas horas del informador de Univisión Jorge Ramos y su equipo. Volver el ejército contra su propio pueblo, matar de hambre a menores, quemar la ayuda humanitaria y detener a periodistas, los actos desesperados de un tirano aferrado al poder con violencia e intimidación, escribió Pence en su cuenta de Twitter. En otras noticias, el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, afirmó que en Venezuela no habrán monarquías y presidentes autoproclamados. Mediante su cuenta social en Twitter, Vladimir Padrino indicó que el destino verdadero del país se encuentra en la libertad y la soberanía del pueblo. A su vez, el ministro se refirió a una cita de Simón Bolívar. Como lo dijo nuestro libertador hace 200 años, un gobierno republicano ha sido, es, y debe ser el de Venezuela. Cabe destacar que, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha reiterado en diversas oportunidades su reconocimiento y lealtad al presidente Nicolás Maduro Moros. No olvides comentar, suscribirte y dar like.